No podía creer lo que me estaba pasando. Todo mi mundo se desplomó en un instante. Ella, mi esposa, la persona con la que compartí sueños, luchas y risas durante más de 12 años, me había echado de casa. Y lo peor de todo, el motivo era el dinero. Mi mujer ganó un bote de $8 millones en la lotería. La noticia fue un golpe para ambos, pero al principio todo parecía estar bien. Pensamos que cambiarían nuestras vidas, pero no de la forma en que imaginábamos. Al principio ella estaba emocionada. Compró un coche nuevo, una casa más grande y me dijo que finalmente íbamos a disfrutar de la vida. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Ya no era la misma. Se volvía más distante, más fría. Me dejó de lado, como si ya no tuviera nada que ver con ella. Una noche, después de una cena en la que ni siquiera me miró a los ojos, me dijo: «Quiero el divorcio». Me quedé helado. No entendía. ¿Cómo? ¿Por qué? Luché por salvar nuestra relación, pero su decisión ya estaba tomada. Y no solo eso. Me echó de la casa. Todo lo que compartimos, lo que creímos ser un futuro juntos, se esfumó de un día para otro. Lo peor de todo fue cuando me di cuenta de que su odio hacia mí no tenía límites. Empezó a hablar mal de mí con sus amigos, a decirles que nunca fui lo suficientemente bueno para ella, que siempre estuve en su sombra y que finalmente estaba liberada. Pero en medio de todo eso, ella cometió un error fatal. Antes de casarnos, mis suegros insistieron en que firmara un acuerdo prenupcial. No entendía por qué, pero lo hice. Sabía que me protegería en caso de un divorcio, pero nunca pensé que llegaría ese día. Cuando me echaron, no lo dudé ni un segundo. Me aferré a ese contrato con todas mis fuerzas. El proceso de divorcio fue una batalla. Cada vez que veía la forma en que mi esposa comenzaba a disfrutar de su nueva vida, una parte de mí se rompía. Pero esa parte que aún me quedaba, la que no había sido destruida por su indiferencia, sabía que tenía algo que podía usar. Ella olvidó que el contrato no solo la protegía a ella. Yo también tenía mis derechos, y los iba a defender sin importar lo que tuviera que enfrentar. Pero lo que no sabía es que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. El proceso fue todo lo contrario a lo que había imaginado. Yo pensaba que al final ella se daría cuenta de lo que realmente significaba perder lo que habíamos construido, pero no fue así. Mientras yo estaba hundido en una mezcla de dolor y rabia, ella estaba disfrutando de la atención y el dinero. Cada vez que me enfrentaba a ella, sentía que se alejaba más, como si yo ya no existiera para ella. La primera vez que fuimos a la corte, me miró como si yo fuera un completo extraño. «¿Por qué no te vas? Ya no tienes nada que hacer aquí», me dijo con desdén. No podía entender cómo alguien que había compartido tantos momentos conmigo, tantas experiencias, podía hablarme de esa manera. Me quedé en silencio, esperando que la justicia me diera la oportunidad de defenderme. El abogado de mi esposa, un tipo arrogante y sonriente, comenzó a hablar de cómo su cliente tenía derecho a todo el dinero, que las condiciones del contrato eran irrelevantes porque ella había cambiado. Era como si tratara de convencerme de que todo lo que había hecho durante años en nuestra relación no valía nada. Pero yo no iba a rendirme. Sabía que tenía algo que me daba poder, el contrato prenupcial. Al principio no entendía del todo las implicaciones de ese papel que había firmado años atrás, pero ahora sabía que iba a ser mi única salida. Una tarde, mientras revisaba los documentos, me encontré con algo que no había notado antes. En una de las cláusulas hablaba de una compensación en caso de que mi esposa intentara ocultar bienes o si había evidencia de un cambio drástico de actitud en ella. ¿Podría eso ayudarme? Pensé que tal vez era mi oportunidad, pero el miedo de perderlo todo me paralizó por un momento. ¿Sería suficiente? Mientras tanto, ella seguía actuando como si nada. Cada vez que me encontraba con ella, me lanzaba miradas de desprecio. Me decía que, al final, ella iba a estar mucho mejor sin mí. Sus palabras me dolían, pero sabía que no podía rendirme. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Mi abogado, un hombre tranquilo pero firme, me dijo que había encontrado algo en el proceso que podría cambiar todo. «Hay una nueva prueba, algo que ella no esperaba. Si te arriesgas, podrías ganar mucho más de lo que piensas», me dijo, dejando un aire de misterio que me dejó inquieto. No podía creerlo. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué sería esa prueba? ¿Sería suficiente para que todo lo que había sufrido, toda la humillación, tuviera algún sentido?
Mi mujer pensaba que había ganado, que con el dinero y el poder de su familia podría hacer lo que quisiera. Pero lo que no sabía era que esta historia estaba lejos de terminar. La próxima cita en la corte se acercaba rápidamente. Tenía que estar preparado, y de alguna manera una parte de mí sentía que ya había empezado a ganar, pero aún faltaba el golpe final. El día de la corte llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba nervioso, sí, pero algo en mi interior me decía que esta vez las cosas serían diferentes. No iba a ser una víctima más, no iba a dejar que ella me pisoteara. Había estado esperando este momento durante tanto tiempo y finalmente sentía que algo estaba a punto de cambiar. El abogado de mi esposa llegó con su sonrisa arrogante, como siempre, pero esta vez él no parecía tan confiado. Se notaba que algo lo incomodaba. «¿Qué pasa?», me pregunté. El ambiente estaba tenso y sabía que algo grande estaba por suceder. Cuando la audiencia comenzó, mi abogado presentó la nueva evidencia. Mi corazón latía con fuerza mientras veía la expresión de sorpresa en los ojos de mi esposa. No podía creerlo. Ella, que siempre había creído tener el control de todo, parecía estar perdiéndolo ahora mismo. El juez comenzó a leer las pruebas y de repente todo el peso de la situación cayó sobre mi exesposa. La mirada de arrogancia en su rostro se desvaneció al instante. El contrato prenupcial, ese mismo que ella había querido ignorar, resultó ser mucho más poderoso de lo que imaginábamos. No solo había cláusulas sobre los bienes, sino que también había una en la que se mencionaba específicamente lo que ocurriría si uno de los dos actuaba de mala fe en el proceso de divorcio. Y eso era exactamente lo que ella había hecho. Había ocultado información, había intentado manipularme y utilizar su poder para ganar más de lo que le correspondía. «Esto cambia todo», dijo el juez, y su voz resonó en la sala. Me quedé en shock. No esperaba que el giro fuera tan grande. Mi esposa, que pensaba que su nueva vida sería una fiesta, ahora enfrentaba la posibilidad de perder mucho más de lo que pensaba. No podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado. La mujer que había amado, la que me había prometido que estaríamos juntos para siempre, ahora estaba viendo cómo su propio ego y su avaricia la habían llevado a la perdición. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue posible que alguien tan cercana, tan importante para mí, pudiera transformarse en un ser tan frío y calculador? Pero la parte más sorprendente fue aún por venir. Mi abogado me miró con una sonrisa pequeña, casi como si supiera algo que yo aún no entendía. «Es solo el comienzo», me dijo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué más podía estar pasando que cambiaría todo aún más? La tensión aumentaba. Mientras mi esposa intentaba recuperar la compostura, yo sentí que el control empezaba a estar de mi lado. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero algo dentro de mí me decía que ahora sí podría recuperar lo que me pertenecía. Lo que no sabía era que en los próximos minutos todo lo que había creído sobre este proceso, sobre mi esposa, sobre nuestra relación, iba a dar un giro más inesperado. Mi corazón latía con fuerza. Estaba a punto de presenciar lo que podría ser el giro definitivo en este proceso. El juez comenzó a leer la última prueba que mi abogado había presentado y la sala de repente quedó en silencio. El aire se volvió denso, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. Lo que mi esposa no sabía era que había una grabación de ella, en su propia casa, hablando con su hermana sobre cómo planeaba aprovecharse del dinero y deshacerse de mí. Lo peor de todo era que en la grabación mencionaba exactamente cómo arreglaría las cosas para que yo no pudiera reclamar nada. Había hablado con tanta frialdad, como si yo fuera solo un obstáculo en su camino, una molestia que debía eliminarse. La grabación se escuchó en la sala y vi cómo su rostro cambiaba de color. Fue un golpe directo. No sabía cómo reaccionar. La mujer que había amado, la que había compartido mi vida, me había manipulado y utilizado de una manera tan cruel. La sensación de traición era tan fuerte que me hizo sentir como si todo el mundo que conocía fuera una mentira. El abogado de mi esposa intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo con un gesto. «Esto es grave», dijo el juez, y su voz resonó en la sala como un eco. Mi exesposa se hundió en su silla, incapaz de defenderse. Ya no tenía excusas. El juez la miró fijamente. «¿Qué tiene que decir al respecto?», preguntó. Ella no dijo nada. No podía decir nada. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Ya no podía mentir, no podía justificar su comportamiento. Había perdido todo el control.
Mi esposa, esa mujer que había creído tener todo bajo control, ahora estaba completamente vulnerable. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Por fin estaba viendo la justicia salir a la luz. Pero al mismo tiempo me llenó una extraña sensación de vacío. ¿Era esto lo que quería? ¿Venganza? No, no era venganza lo que buscaba. Solo quería que me respetara, que entendiera el daño que me había causado. El juez ordenó que se suspendiera la audiencia para revisar las pruebas. Mientras tanto, mi exesposa no me miraba. Sabía que no podía afrontar lo que había hecho. Yo, por mi parte, me sentía extraño. No había victoria en esto. Solo había dolor, y el precio que ella tendría que pagar, aunque me diera cierta satisfacción, no podía devolverme lo que había perdido. Mi abogado me miró y con una sonrisa contenida me dijo: «Ahora es tu turno. Puedes elegir cómo continuar». ¿Cómo iba a continuar después de todo esto? La respuesta parecía clara, pero el peso de lo que estaba sucediendo me dejaba sin palabras. Sabía que la batalla no había terminado, pero todo había cambiado en un instante. Ahora solo me quedaba decidir qué haría con la oportunidad que tenía frente a mí. Cuando el juez regresó a la sala, la atmósfera era completamente diferente. Todo el mundo estaba en silencio, esperando su veredicto. Mi exesposa seguía callada, incapaz de mirar a nadie. Yo, por otro lado, sentía una mezcla de tensión y una leve satisfacción. Sabía que este era el momento de decidir qué haría con todo lo que estaba pasando. El juez miró a todos los presentes y, con voz firme, anunció su decisión. «El acuerdo prenupcial es válido», dijo. «Pero hay pruebas suficientes para que se revise la división de bienes. El comportamiento de la demandante durante este proceso ha sido claramente manipulador y fraudulento. Esto tendrá consecuencias». La cara de mi exesposa se tornó blanca. Su mirada, que antes estaba llena de arrogancia, ahora estaba llena de pavor. No podía creer lo que estaba escuchando. El juez le ordenó que se entregara toda la información financiera que había ocultado, y le dejó claro que cualquier intento de manipulación en el futuro resultaría en consecuencias aún mayores. Fue un golpe bajo para ella. Sabía que había perdido, y no solo el dinero, sino también la batalla de su propia imagen. En ese momento comprendí algo que antes no había querido ver. Todo lo que había estado buscando, toda su frialdad y ambición, no la llevarían a nada. ¿Qué ganaba con todo esto si su alma estaba vacía? Pero mi alivio fue corto. El juez me miró y dijo algo que me dejó sin palabras. Este proceso no ha terminado. La Corte deberá analizar ahora el daño emocional y psicológico que este proceso ha causado. El comportamiento de ambos en este matrimonio no es ejemplar. A partir de ahora, el caso tomará un giro mucho más personal. Un nudo se formó en mi estómago. Lo que había comenzado como una batalla por el dinero, ahora se transformaba en algo mucho más profundo, más doloroso. Tenía que enfrentarme no solo a ella, sino a todo lo que habíamos sido. El juicio estaba lejos de terminar, y lo que más me aterraba era la verdad que aún no había salido a la luz. ¿Qué pasaría si mi propia historia, la verdad de lo que había vivido, salía a la luz? ¿Sería suficiente para sanar lo que había perdido? Mientras pensaba en todo esto, el rostro de mi esposa, ya derrotado, me pareció aún más vacío. Sabía que al final ninguno de los dos iba a ganar del todo. La noticia se filtró rápido. El juicio, que había comenzado como una simple disputa por bienes materiales, ahora era un escándalo. Los medios comenzaron a hablar de nosotros. Había imágenes, rumores, entrevistas. No solo se trataba de dinero, sino de quién había sido el verdadero villano en la historia. Pero lo que más me sorprendió fue lo que ocurrió después de la audiencia. Recibí una llamada inesperada de un amigo, alguien que había estado en contacto con mi esposa durante todo el proceso. «Te lo digo porque creo que te lo mereces saber», me dijo, su voz tensa. «Ella está planeando algo más. No creas que lo de hoy ha sido todo». La incertidumbre me llenó. ¿Qué más podía estar preparando? ¿Qué más podía intentar después de todo lo que ya había hecho? Mi mente estaba llena de preguntas, pero no tenía respuestas. Lo único que sabía con certeza es que no podía confiar en nada que viniera de su parte. Al día siguiente me reuní con mi abogado para hablar de la situación. «Ella tiene un plan B», me dijo, mostrando una sonrisa cansada. «Está considerando una estrategia legal para llevar la pelea por otros caminos. Lo que vimos ayer fue solo la punta del iceberg. ¿Acaso todo esto nunca acabaría?» La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida me invadió. Pero
Al mismo tiempo, no podía rendirme. Había llegado hasta aquí, había sobrevivido a cada golpe y no iba a ser esta última jugada la que me derrotara. Lo que me sorprendió aún más fue la reacción de mi exesposa. Después de la audiencia, se acercó a mí con una propuesta que jamás habría imaginado. «Escucha», me dijo, sin levantar la mirada. «Podemos solucionarlo entre nosotros. Puedo renunciar a todo el dinero si tú...» Hizo una pausa, como si no se atreviera a decir lo siguiente. «Si tú te vas, si te alejas y dejas que yo siga adelante con mi vida». Lo que me propuso era casi humillante. La misma mujer que me había echado de la casa, que me había tratado como un extraño, ahora intentaba comprarme, haciendo una oferta que era tan vacía como sus promesas de amor. Pero entonces, algo en su voz me hizo dudar. ¿Qué quería realmente? ¿Era una estrategia desesperada o una súplica sincera? ¿Qué había detrás de su frialdad? Todo esto me desconcertaba más que nunca. Mientras ella esperaba mi respuesta, la verdad era que yo ya había tomado mi decisión. Pero ¿era esa realmente la mejor opción para mí? ¿Qué ganaba yo con todo esto? «Si te vas, todo se acaba», me dijo, sus palabras frías como el hielo. No pude evitar reírme, aunque no era una risa de felicidad, sino de incredulidad. ¿Acaso pensaba que podía resolver todo con una simple oferta, como si yo fuera un objeto que pudiera desechar y luego recuperar cuando ella lo necesitara? ¿De verdad crees que me voy a conformar con eso?, le respondí, intentando mantener la calma, mientras por dentro sentía cómo la rabia me quemaba. «Lo que has hecho no tiene vuelta atrás. No puedes comprarme ahora». Pero en su rostro vi algo diferente, algo que nunca había visto antes. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? No lo sabía, pero por un momento parecía que algo de humanidad volvía a ella. Como si por un instante dejara de ser esa mujer fría y calculadora que me había echado de su vida. «Lo siento», susurró, casi como si fuera una súplica. No era el tipo de disculpa que esperaba, ni mucho menos lo que creí que merecía. Pero la simple palabra, tan vacía y a la vez tan llena de dolor, me hizo dudar. ¿Debería perdonarla? ¿O debía seguir adelante, con todo el daño y la traición a cuestas? No podía evitar preguntarme si todo lo que había sucedido tenía algún propósito. ¿La verdad? Mi corazón estaba hecho trizas, y aunque por un momento me sentí tentado a creer en sus palabras, algo me decía que no debía. No podía permitirme perder de nuevo. Antes de que pudiera responder, mi abogado apareció interrumpiendo la conversación. «Esto está tomando un giro peligroso», dijo, mirándome fijamente. «No puedes permitir que te manipule más. Lo que estás viviendo es mucho más complicado de lo que parece». Las palabras de mi abogado me llegaron como un golpe directo. ¿Acaso no lo había visto antes? Estaba atrapado en un ciclo, una trampa emocional que me costaba reconocer. Había estado tan centrado en la venganza, en hacerla pagar, que había olvidado lo más importante. ¿Qué quería yo de todo esto? La idea de que mi vida podía tomar un giro diferente, de que podía salir de todo esto sin quedarme atrapado en su red, me dio una nueva perspectiva. Pero a la vez, algo dentro de mí me decía que esto era solo el principio de una historia mucho más oscura y que el final aún estaba lejos. Mi exesposa me miró una vez más, esperando una respuesta. Pero en mi mente ya no estaba la respuesta que ella esperaba. El futuro seguía siendo incierto, y todo lo que podía hacer ahora era decidir cómo quería que terminara esta historia para mí. La tensión en la sala era insoportable. No podía dejar de mirar a mi exesposa, que aún esperaba mi respuesta. Su rostro, que una vez había sido lleno de confianza, ahora reflejaba inseguridad. Pero no podía olvidar lo que había hecho, lo que me había hecho. ¿Cómo podía pasar por alto todo eso? Mi abogado, viendo que la situación no avanzaba, decidió intervenir. «Escúchame», dijo en voz baja pero con firmeza, «esta no es la solución. No dejes que te manipule otra vez». Las palabras de mi abogado resonaron en mi mente como un eco. ¿Qué era lo que realmente quería de todo esto? ¿Venganza? ¿Redención? ¿O simplemente quería terminar con todo, salir de este infierno y empezar de nuevo? «No sé qué más decirte», le respondí finalmente a mi exesposa. «Lo que has hecho no tiene perdón, y por mucho que quieras negociar ahora, ya no confío en ti. Te has llevado todo lo que tenías que llevarte, pero lo que no puedes robarme es mi dignidad». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No era la respuesta que esperaba, pero no podía darme el lujo de ceder. No podía volver a ser el hombre que fui antes de todo esto.
Y por mucho que ella intentara manipularme una vez más, sabía que debía seguir adelante, que ya no había vuelta atrás. La historia de nosotros había terminado, pero lo que ocurrió a continuación me dejó paralizado. Mientras ella se daba la vuelta, casi como si me estuviera ignorando, su celular sonó. Un mensaje apareció en su pantalla y, sin pensarlo, mi abogado miró y se acercó rápidamente. «No puede ser», murmuró. El mensaje era de un número desconocido. Mi exesposa intentó disimular, pero ya era demasiado tarde. El abogado de repente levantó la mirada, sus ojos llenos de sorpresa. «Esto cambia todo», dijo, y de inmediato me pidió que lo siguiéramos a su oficina. Algo no estaba bien. ¿Qué mensaje podría cambiar todo en este punto de la batalla? ¿Qué estaba pasando detrás de las sombras que no conocía? Una vez más, todo lo que pensaba saber sobre esta situación parecía desmoronarse ante mis ojos. ¿Qué más me estaba ocultando? ¿Qué más había detrás de todo esto? El juego de poder no había terminado, y ahora me sentía como una marioneta en manos de algo mucho más grande que yo. El mensaje en el teléfono de mi exesposa cambió el rumbo de todo. Mi abogado, al ver la notificación, no pudo disimular su sorpresa. Se acercó rápidamente, pero trató de mantener la calma. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, mientras examinaba el teléfono. «¿De quién es este mensaje?». Mi exesposa intentó reaccionar, pero su rostro ya mostraba signos de nerviosismo. «No es nada», dijo, apurándose a bloquear la pantalla, pero el daño ya estaba hecho. ¿Mi abogado? Con una expresión seria, le pidió que lo dejara ver. Y aunque se resistió por un segundo, terminó entregándole el teléfono. Lo que vio fue suficiente para hacer que su rostro cambiara de nuevo, ahora completamente desencajado. «Esto no puede ser», murmuró el abogado, mientras el mensaje seguía resplandeciendo en la pantalla. Era de alguien que conocía a mi esposa desde hacía años, y en él hablaban de un plan que ni ella ni yo habíamos anticipado. El contenido del mensaje estaba claro. Ella había estado negociando con un tercero, alguien fuera del proceso legal, para esconder parte de sus bienes y evadir lo que ya estaba en juego en el juicio. Era como si todo lo que había creído sobre la situación, todo lo que me había pasado por la cabeza, fuera una mentira. Mi exesposa no solo me había manipulado, sino que había estado operando en las sombras, creando una red aún más peligrosa para protegerse a sí misma. «Esto es un fraude», dijo mi abogado con voz firme mientras miraba el mensaje en sus manos. «Y no solo eso, este tipo de acción puede destruir todo el caso. Ella está intentando jugar con la ley de una forma que ni siquiera imaginaba». Mi estómago se tensó. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Cómo podía haber hecho todo esto sin que yo me diera cuenta? Ella estaba dispuesta a perderlo todo para asegurarse de que todo lo que me quedaba fuera una sombra de lo que era. La sala quedó en silencio mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Mi mente no dejaba de dar vueltas, pero una cosa era clara: no iba a dejar que todo esto quedara impune. El precio que había pagado por todo esto era demasiado alto, y el daño que ella había causado ya no podía ser ignorado. «Esto acaba de cambiar todo», me dijo mi abogado, mirando a mi exesposa con desdén. «Ahora tenemos la prueba que necesitábamos para cerrar este capítulo de una vez por todas». Lo que me sorprendió aún más fue la mirada de mi exesposa. Mientras ella se daba cuenta de lo que había hecho, algo en su expresión cambió. Ya no era la mujer confiada que había conocido. Ahora estaba rota, completamente expuesta ante la verdad que había intentado ocultar. No podía evitar preguntarme qué le deparaba el futuro. ¿Realmente había algo que pudiera hacer para recuperar lo que había perdido? ¿O todo esto había sido una lección de vida? ¿Un recordatorio de que el precio de la traición siempre es alto? Y sobre todo, ¿cómo seguir adelante sabiendo que esta historia, aunque parecía llegar a su fin, aún estaba lejos de terminar? ¿Qué piensan de esta historia? Escriban en los comentarios. Gracias por ver el video, den like y suscríbanse. Lo mejor aún está por venir.